Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019 en el que comenzamos un capítulo nuevo muy importante. Es el capítulo de las funciones. Vamos a ver en este vídeo para qué sirven las funciones en Excel, cuál es la sintaxis de las funciones y vamos a ver también 4 funciones que a la hora de manejar Excel son de obligada memorización. Todo el mundo que maneje Excel debe saber utilizar estas 4 funciones sin necesidad de utilizar ningún asistente ni de buscar ayuda en Excel para manejar estas funciones ni nada por el estilo. Deben de salir por parte del que maneja Excel de una forma natural. Hablo de la función suma, de la función promedio, máximo y mínimo. Vamos a verlas. Para comenzar a ver el tema de las funciones vamos a trabajar con este archivo artículos que creo recordar que anteriormente en el curso ya lo hemos utilizado alguna vez. No obstante, os lo podéis descargar desde el enlace que dejo en la descripción de este vídeo. Como podéis observar, se trata de una serie de artículos, cada uno perteneciente a una sección con su nombre, su fecha, un país de origen y el precio de cada artículo. Y vamos a trabajar con los precios. Las funciones en Excel nos van a permitir realizar de forma sencilla los cálculos más habituales. Hay algunos cálculos frecuentes a la hora de trabajar con Excel que los vamos a poder hacer tanto con fórmulas como con funciones. Y esos cálculos que podemos hacer con fórmulas y con funciones, casi siempre va a ser más sencillo hacerlos con funciones. Y luego hay otra serie de cálculos frecuentes en Excel que solo se van a poder realizar utilizando funciones, que iremos viendo poco a poco a medida que avance el curso. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que en esta serie de artículos que tenemos en esta pequeña base de datos queremos averiguar cuánto suman los precios de todos ellos. ¿Cómo haríamos eso? Con lo que sabemos hasta ahora podríamos utilizar una fórmula, pero eso sería muy costoso. Tendríamos que ir, por ejemplo, a la celda G2, que es donde queremos que aparezca la suma total de los precios, y decir que esto es igual a la primera celda, más la segunda celda, más la tercera celda, y así hasta terminar con todos. Si lo hacemos bien y nos tomamos la molestia de llegar hasta el final, sin duda lo conseguiríamos, pero claro, es muy complicado que no nos saltemos ninguna celda, que no nos equivoquemos y además perderíamos muchísimo tiempo. En esta base de datos pues no hay demasiados artículos, tan solo hay 38, ya que la primera fila corresponde a la cabecera. Imaginemos una base de datos en la cual debemos sumar, pues por ejemplo, 520 precios. Con una fórmula eso sería prácticamente imposible. Vimos en vídeos anteriores cómo tenemos un botón que nos permite utilizar una función. Hemos utilizado anteriormente una función sin saber realmente qué era una función. Me refiero al botón autosuma que hemos comentado ya en vídeos anteriores. Ese botón autosuma lo tenemos tanto en la ficha inicio como en la ficha de fórmulas. En ambas fichas disponemos de este botón. Como la función suma es quizás la más utilizada en Excel, tenemos un botón dedicado en exclusiva para esa función, que es el botón autosuma. Así que, como vimos en vídeos anteriores, si pulsamos en el botón autosuma, lo único que debemos hacer ahora es recorrer con el ratón el rango de celdas que queremos sumar. Si nos fijamos en la sintaxis, que seguramente lo hayáis hecho en vídeos anteriores, nos encontramos con que en una función la sintaxis comienza siempre con el signo igual, como ocurría con las fórmulas, pero a continuación siempre va el nombre de la función, en este caso suma. Y después del nombre de la función iría lo que se denominan zona de parámetros. Es decir, nombre de la función y zona de parámetros. Esa es la sintaxis que va a tener cualquier función de Excel. Lo que ocurre, como veremos más adelante, es que hay funciones que requieren parámetros, como por ejemplo la función suma, un rango de celdas que vamos a sumar, y hay funciones que no requiere parámetro ninguno y se quedan los paréntesis vacíos. Pero eso, como digo, lo veremos más adelante. Bueno, pues podemos utilizar la función suma con el botón autosuma, que nos resuelve la situación de una manera rápida y sencilla, o podemos escribir la función a mano. Para escribir una función, signo igual, a continuación, nombre que tiene la función, y fijaos como al escribir el nombre que tiene la función, en este caso suma, sale un cuadro de diálogo en Excel 2019 que nos ayuda a buscar la función que queremos utilizar. Cuando comenzamos a escribir, si yo por ejemplo escribo SU, en ese diálogo aparecen todas las funciones que empiezan por SU. Si yo no quiero seguir escribiendo, puedo utilizar las flechas del teclado para localizar la función que quiero utilizar, en este caso suma, y una vez que la he seleccionado, utilizando las flechas, pulso la tecla tabulador. Y fijaros como en el cuadro de diálogo automáticamente abre un paréntesis
correspondiente a la zona de parámetros y ahora solo habría que ir rellenando los parámetros. Si conoces el rango de memoria, lo puedes escribir incluso, es decir, E2, dos puntos, E39. Si no conoces el rango, lo puedes seleccionar con el ratón. No haría realmente falta cerrar el paréntesis de la zona de argumentos o parámetros de la función. Si dejamos el paréntesis sin cerrar y pulsamos Enter, vemos cómo Excel cierra por nosotros el paréntesis. Si nos situamos nuevamente en la celda de la función, vemos cómo en la barra de las fórmulas aparece la función perfectamente escrita con su paréntesis de cierre. A la hora de utilizar una función, existe la posibilidad también de seleccionar rangos de celdas discontinuos. Por ejemplo, en la función suma. Volvamos a hacerla desde el principio, pero en esta ocasión, imaginemos que vamos a sumar los artículos de cerámica y los artículos de deporte. No queremos sumar ninguno más. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tener que seleccionar dos rangos de celdas que están discontinuos. Lo podemos hacer perfectamente. Signo igual, nombre de la función, abrimos paréntesis. Con el ratón seleccionamos el primer rango de celdas y ahora, pulsando la tecla Control del teclado y manteniendo la tecla Control pulsada, seleccionamos con el ratón el segundo rango que vamos a utilizar, que en este caso, por ejemplo, podrían ser los artículos de deporte. Una vez hecho esto, soltamos el ratón, soltamos la tecla Control y si nos fijamos en la sintaxis que ha utilizado Excel para los argumentos de la función suma, vemos cómo utiliza dos rangos, cada uno de ellos separados por puntos y comas. Podemos cerrar de forma manual el paréntesis de la zona de argumentos, pulsamos la tecla Enter y en este caso obtendríamos la suma de esos dos rangos discontinuos, utilizando la tecla Control. Esto nos lleva a que en una función, cuando utilizamos varios parámetros, en este caso son dos, rango 1, rango 2, los parámetros de una función siempre van a estar separados por puntos y comas. Hay algunas versiones de Excel, versiones en inglés, que los parámetros de una función se separan por comas. Así que si alguno de los que me estáis escuchando manejáis Excel en inglés y no os funciona el punto y coma, bueno, pues que sepáis que en ese caso se deben de separar por comas. De todas formas, voy a dejar la suma total, no la suma de esos dos rangos. Voy a utilizar el botón autosuma, que lo hace de una forma rápida y sencilla. Selecciono el rango, E2, E39. Pulsamos la tecla Enter y ya tenemos aquí la suma total. Vamos con el siguiente cálculo. Promedio. ¿Qué es el promedio? La función promedio de Excel nos va a hallar la media aritmética de un rango de celdas. Esto sería un cálculo que también podríamos hacer utilizando una fórmula y no una función. Si fuéramos a utilizar una fórmula, lo que haríamos aquí sería signo igual, abriríamos paréntesis y ahora nos tendríamos que tomar la molestia de ir sumando todas las celdas de la columna precio, no lo voy a hacer evidentemente, y cuando hubiéramos terminado, cerrar el paréntesis y dividirlo todo entre el número de artículos que tenemos, que en este caso son 38. Pulsando Enter, este cálculo nos hallaría la media aritmética de todos los artículos. Este dato ahora mismo es erróneo porque no he utilizado todos los precios. Me he quedado en el E7, me he quedado aquí. Pero si hubiéramos hecho el cálculo completo, tendríamos aquí la media aritmética. Sin embargo, con esto ocurre como con la suma. Es un cálculo muy complejo cuando tenemos muchos datos. El cálculo en sí no es complejo. Lo que es complejo es ir seleccionando todas las celdas. Bueno, pues la función promedio nos facilita la labor. ¿Cuál es el nombre de la función promedio? Promedio. Así que signo igual, nombre de la función, promedio, puedo utilizar ya la tecla tabulador y ahora en los paréntesis, igual que ocurría con la función suma, rango de celdas del que queremos hallar la media aritmética. En este caso es E2, dos puntos, E39. Podemos escribir el rango a mano, si lo conocemos, o podemos seleccionar el rango con el ratón. Cerramos el paréntesis y la media aritmética de todos los artículos que tenemos en esa base de datos es 142,31. Y luego tenemos dos cálculos que no podemos realizar con ninguna fórmula y que son cálculos frecuentes a la hora de manejar Excel, que son hallar en un rango de celdas cuál es el valor numérico más alto y hallar en un rango de celdas cuál es el valor numérico más bajo. En este caso nos serviría para ver cuál es el precio del artículo más caro y cuál es el precio del artículo más barato. ¿Qué dos funciones nos permiten realizar este cálculo? Para el valor más alto en un rango de celdas tenemos la función max, que viene de máximo, pero se escribe max, el nombre es max. Abrimos paréntesis e igual que ocurría
con las funciones anteriores. Rango de celdas a evaluar. E2, 2 puntos, E39. Cerramos el paréntesis. El importe del artículo más caro sería 1.254,48. Y para hallar el valor más bajo en un rango de celdas tenemos la función min, que viene de mínimo. Min, abrimos paréntesis y lo mismo. E2, 2 puntos, E39. Pulsamos Enter y nos dice que el precio del artículo más barato es 3,61. Por supuesto, al igual que ocurría con las fórmulas, las funciones se actualizan. Es decir, si después de haber hecho un cálculo con una función modificamos el valor de una celda dependiente, recordad lo que vimos en auditoría, dependientes y precedentes, bueno, pues en ese caso también se actualizarían los valores. Por ejemplo, estoy viendo aquí concretamente el artículo más caro. Si ese artículo más caro, pues ahora lo bajo a 20 euros, evidentemente cuando pulse Enter, en el más caro ya no aparecerá 1.254, aparecerá otro, que en este caso es 470. También se ha actualizado la suma total y se ha actualizado el promedio. Siempre se actualiza. Voy a pulsar Control Z para deshacer esto que acabo de hacer y dejar los valores que había originalmente.